antisocial. Claro, claro. Mira, a propósito de lo que usted menciona, Héctor, lo quería invitar, bueno, a usted, a Andrea y a todos, a escuchar la declaración de uno de sus tíos, que dice que el sospechoso habría sido visto en el funeral de los niños. Escuchemos la declaración. Cuando estuvimos en el funeral, una vez que despedimos a mi sobrino, me alejé un rato de ahí porque obviamente estábamos todos mal. Me alejé un rato de ahí y se acercó un sobrino mío, se acercó un hermano mayor y como tirándome una talla me dicen: Seba, te vino a ver una polola, me dicen. Y yo le digo: ¿quién? Mira para atrás, te vinieron a ver. Obviamente miramos para atrás y vimos... Yo vi un... No quiero que esto después me traiga problemas con el tema de lo homosexual y cosas así, pero vi un travesti, obviamente vestido con peluca, flaco, de jeans. Entonces, obviamente la contextura de él, porque el cabrón este es bien flaco, pero nunca se me pasó en la cabeza que a lo mejor era él. Yo no estoy diciendo que fue él, pero por lo que comenta la gente que lo conoce, que él se vestía de mujer en las noches para salir a buscar delincuentes, para pegarle. Puede que haya sido él. Bien fuertes sus declaraciones. Es tío de las víctimas. Corrijo ahí, que dice que aparentemente lo vio al sospechoso vestido de mujer. Teníamos otros testimonios, Andrea, y te incluyo en esta conversación, que decía que él acostumbraba a vestirse de mujer. Por lo tanto, podría ser él el que estuvo en el funeral. ¿Qué nos diría de su personalidad el que, si él asesinó a estos niños, que no está comprobado, pero si él fuera el asesino, regresa y va al funeral? La verdad es que es bien habitual, lo hemos visto en casi los últimos casos que hemos analizado, en donde ellos tienen esta necesidad del control, porque finalmente el estar ahí tiene que ver con controlar la situación. Y dentro de los rasgos psicopáticos, además del parasitismo que lo hemos visto, del vivir de utilizar siempre a un otro, también está el tema del control. Y obviamente que el estar ahí me hace ver y entender qué está pasando, quién es sospechoso, qué habla la gente, de esconderme un poco y entender cómo lo está viviendo el entorno finalmente. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la inseguridad, con el miedo, con la necesidad en el fondo de manejar la situación. Andrea, algunas veces tiene que ver también, o depende de la personalidad, con el disfrute tal vez de ver el daño causado. ¿Puede ser? Sí, obviamente que puede existir esa hipótesis que tiene que ver con rasgos psicopáticos mucho más marcados, que hablan en el fondo de la falta de empatía, que hablan de la frialdad afectiva y del disfrute de situaciones de dolor. Pero obviamente que ya ahí hablamos de rasgos psicopáticos mucho más marcados que serían importantes indagar y que es difícil poder acreditar en el fondo en base a solamente un antecedente. Sí, don Héctor movía la cabeza, quería aportar ahí. Que estoy completamente de acuerdo con lo que señala ella y algo de eso está presente en la escena del crimen. Vuelvo a insistir. Aquí no se puede hacer un examen psiquiátrico de un sujeto que comete este tipo de brutalidad, asesinar a 2 personas con una serie de otros elementos, si no el psiquiatra tiene acceso a la información de la escena del crimen. Porque claramente lo que él comete en la escena del crimen es lo que le va a dar la pauta para entender cuáles fueron las motivaciones, por qué actuó y si estaba privado de efectivamente de razón cuando estaba cometiendo esto. O sea, la misma escena del crimen habla de la cabeza, de la manera de pensar del que comete el delito. Claro, porque probablemente van a existir los antecedentes. Puede que existan en las carpetas, sí, antecedentes de esquizofrenia, antecedentes de autismo, qué sé yo, de ciertas características. Pero lo que habla aquí es la escena. Es la escena con la secuencia. La secuencia, qué hizo, qué no hizo para cometer el delito y hasta qué punto llegó. Cuando él, por ejemplo, en un brote esquizofrénico como el de Orias, por ejemplo, el sujeto comete un solo tipo de acción, pero aquí encontramos que hay otros elementos y otro delito que aparentemente cometió
a raíz de esto. Andrea, don Héctor, a la luz de los antecedentes que tenemos hasta aquí y de las conversaciones que hemos tenido con otros testigos, ¿pueden aparecer más víctimas? Ya sea de abuso o de violencia. De abuso es probable, porque la conducta que mantiene el sujeto durante su existencia, su tiempo de existencia, ha sido el abuso. Y lo hemos comprobado hoy día por varias declaraciones. Está una niña que es del Tao, que declaró el otro día, también que había intentado cometer abuso, y de hecho tiene que ocurrir en el ambiente en que él se desenvuelve. Probablemente hay muchos casos que no han sido denunciados, que se relacionan con lo mismo. Es muy interesante, o sea, pueden salir de hecho, nuevas si se estipula... Si se estipula un patrón antisocial, un patrón conductual, las conductas van a ser repetitivas en el tiempo. Por eso mismo también sería en el fondo un peligro para la sociedad, porque existe la alta probabilidad de que el patrón se vuelva a repetir si el sujeto no recibe la intervención, tratamiento o condena, sea el caso, adecuada. Tremendo, ¿eh? No hay otra solución que confinarlo a este tipo de sujetos. Ya viendo lo que está aquí, hay que confinarlo, ya sea que su imputabilidad sea disminuida por algún factor, pero la necesidad de confinarlo no